Buenas noches, tutor. Eh, Mi nombre es Alba Azucena Hernández Rodríguez. Soy estudiante de Psicología Virtual del grupo PSBA y en este momento me dispongo a hacer la exposición de las preguntas del cuestionario en la actividad fase 1. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad en el autor? ¿Cuál es la descripción y su caracterización? En este caso vamos a hablar sobre el autor que es Sigmund Freud. Es uno de los principales psicoanalíticos en toda la historia del psicoanálisis. La teoría freudiana sobre la personalidad es más conocida en el modelo genético, en el cual describen las 5 fases del desarrollo psicosexual. Según esta teoría, el comportamiento humano está regido en gran medida por la búsqueda de la gratificación o de la descarga de la atención en relación con las zonas erógenas de nuestro cuerpo y cuya importancia depende de cada uno, de cada edad de cada persona. En nuestra segunda pregunta dice cómo plantea el autor del desarrollo de la personalidad. Según nuestro autor Freud, la personalidad freudiana se basa en diferentes conceptos que son explicativos y se encuentran las 3 instancias. Se encuentra la primera, la segunda y la tercera, y estas dan origen a un conflicto que se origina entre el proceso de pensamientos, emociones y conductas. Al igual se encuentran las 5 fases del desarrollo de la personalidad que hablábamos anteriormente, que son las bases según Freud, sobre la explicación lógica que él tiene sobre lo que es la personalidad. En este caso vamos a hablar sobre las 3 instancias que tiene Freud para definir nuestras personalidades, que están la primera, la segunda y la tercera instancia. Freud consideraba que era importante la personalidad de un ser humano en esas 3 instancias, en las que se encuentran el yo y el superyo. Cada una de ellas tiene su significado para nuestra personalidad, según Freud, y entre las que está el ello es el principio del placer y está enfocado al mundo externo, a lo que vivimos, a lo que tenemos y a lo que palpamos. En el yo se encuentra principalmente la realidad, el principio de nuestra realidad y está enfocado en el mundo exterior, teniendo en cuenta que es nuestro administrador emocional. Es el que nos hace sentir emociones como la tristeza, como la felicidad, como el agradecimiento, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. El super yo está más socializado en lo que emprende o lo comprende el aprendimiento que nosotros podamos llegar a tener de nuestros padres. Esto ayuda también a que nosotros tengamos las reglas sociales y haciendo lo posible para aceptarse en la idea de la perfección y del bien. Tener una personalidad sana y agradable para nosotros mismos y para los demás. ¿De qué manera explica los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad? Para Freud, y para nadie es un secreto que Freud nos decía en su psicoanálisis que tenía 5 fases en las cuales teníamos como, íbamos orientadas a lo psicosexual. Iniciaban desde nuestra niñez y empezábamos por la fase oral, por la fase anal, por la fase fálica, la fase latente y la fase genital. ¿Qué es la fase oral? Esta etapa inicia en sus primeros años, de vida, en sus primeros meses de vida, y es el proceso del desarrollo del individuo. Es donde vamos a conocernos o vamos a plantear ideas de cómo vamos a ser en un futuro y cómo vamos a proyectarnos con nuestra personalidad. En la fase anal inicia al año y medio, o sea, a los 18 meses, y va hasta los 3 años. Y suele ser el periodo en el que el niño aprende a controlar sus esfínteres. Por eso muchas veces en la crianza de los hijos instruimos que en la fase anal enseñamos a nuestros hijos a controlar sus esfínteres, que son
sus momentos fisiológicos y que ellos mismos aprendan solitos a ir al baño. En la fase fálica, esta se da desde los 3 hasta los 6 años. Ellos sienten curiosidad por ellos mismos o por nosotros mismos. Sobre todo, pues presentan curiosidad por saber qué tipo de pronto de género es, o por qué tenemos esto, o por qué tenemos aquello, ¿sí? Ellos hacen muchas preguntas referentes a todo lo que a ellos les parece curioso. Y es ahí donde nosotros entramos a hablarles con la claridad para que ellos tengan un concepto adecuado de las cosas que ellos nos están preguntando. ¿Cuál es la fase latente? Va desde los 6 a los 7 años. Este es el inicio de la adolescencia. Aquí aumenta ya la libido y se orienta hacia el goce o al disfrute de las actividades sociales. La fase genital es la que comprende las últimas de las etapas, entre las que están las etapas psicosexuales que según Freud nos comentaba, y se enfoca en el desarrollo de las actitudes que el individuo adopta frente a su pareja y su conducta. Esto es todo lo referente con la teoría freudiana acerca de la personalidad. Nos dirigimos al siguiente autor, que es Carl Jung. Él piensa diferente o pensaba diferente a lo que Freud pensaba o a las opiniones que Freud tenía sobre la personalidad. Para Carl Jung, la personalidad no era algo sexual como lo decía Freud en su teoría, sino algo con energías psíquicas, las cuales también se enfocaban en la espiritualidad de los seres humanos. Este autor no se enfoca en el desarrollo de la personalidad como lo enfoca Freud, que es en su infancia o en la niñez. Él se enfoca al contrario, se enfoca en la adultez porque dice que es ahí donde nosotros desarrollamos mejor nuestra personalidad y sabemos perfectamente lo que nosotros queremos. Entonces, para él, el desarrollo de la personalidad se da en la etapa de la adultez. ¿Cómo se puede entender el concepto de la personalidad según el autor, según Carl Jung? En esta teoría, Jung divide la psique en tres partes. La primera es el yo, el cual se identifica con la mente, consciente relacionado cercanamente, y se encuentra el inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero tampoco la celta de que no lo vaya a estar. El inconsciente personal sería como lo que las personas entienden por inconsciente. En tanto incluye ambas memorias, lo que podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia y aquellos recuerdos que se han ido reprimiendo por cualquier tipo de razón. ¿Qué plantea el autor en el desarrollo de la personalidad? Para Carl Jung existían 5 pasos, que está el pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Ellos van de la mano con la introversión y la extroversión. Cada uno tiene su significado. En nuestro pensamiento se encuentra que está interesado en el mundo interior o de las ideas que salen de él. En cuanto a la introversión y de la extroversión, solo se interesa en los hechos, en lo que nosotros realizamos y en lo que nosotros hacemos. En el sentimiento, para la introversión, se encuentra reservado, se acerca y comprende a lo que los demás necesiten de apoyo. Extroversión se interesa más por las relaciones sociales que hay a nuestro alrededor. En la sensación se encuentra que la introversión le presta mucho más atención a las experiencias que a los sucesos, a lo que nosotros experimentamos, a lo que nosotros nos deja como experiencia en nuestro ámbito social y no a lo que nos sucede comúnmente. En la extroversión se enfoca en los hechos que disparan los eventos. También tenemos la intuición, que se encuentra la introversión, que se interesan las posibilidades más que en su presente. No estamos viviendo nuestro presente, sino vivimos lo que posiblemente vaya a pasar. En la extroversión también se enfoca la intuición en el cambio de las oportunidades del mundo externo, en lo que podamos cambiar, en nuestras oportunidades que se presentan a diario en nuestra vida. Una corta explicación desde los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad.
Carl Jung siempre en su teoría se interesaba por el esfuerzo, por comprender la complejidad de la personalidad humana y nos ofrecía criterios de clasificación que ayudan a entenderla. Parte de considerar que los individuos nacen con una actitud psicológica, introvertida o extrovertida, dependiendo de sí, su interés natural, es por eso que su mundo interior o por la realidad social eh, social que nos rodea. Era mayor su interés, se enfocaba más en nuestro mundo inferior que por la realidad que nosotros estábamos viviendo o lo que nos rodeaba. Eso en cuanto a la teoría que Carl Jung tenía sobre lo que es la personalidad. Vamos a hablar de nuestro autor Alfred Adler. ¿Cómo se puede entender el concepto de personalidad según el autor, su descripción y su caracterización? Por la experiencia en su infancia, Alfred Adler definió que la personalidad tiene que ver con que un ser humano posee una lucha consciente por mejorar su vida. Cada día que nosotros pasamos, intentamos que nuestra vida cambie, que sea mejor, que podamos tener un mejor futuro. Pensamos que la vida que podemos tener no es suficiente y queremos como ampliar un poco más o mejorar un poco más la vida que nosotros tenemos, haciéndonos pensar en nosotros mismos, que las personas son tan egoístas como sociales, llevándolos a tener inclinación por lo social más que por la vida, más no por su vida sexual. Siempre queremos agradar a los demás, siempre o queremos ser superiores a los demás, sin importarnos lo que nosotros podamos tener o lo que podamos tener a nuestro lado, olvidándonos muchas veces de nuestra vida y de como lo dice nuestro autor Alfred Adler, de nuestra vida sexual. ¿Cómo plantea el autor del desarrollo de la personalidad? Este autor plantea la personalidad con 3 principios básicos de la teoría de nuestras personalidades. En esto se encuentra que Alfred Adler siempre se enfocó en estos principios básicos, que se encuentra el principio de superioridad, el principio de inferioridad y el principio de interés social. Cada uno tiene su concepto. El principio de superioridad es el sujeto. Está sujeto al más que un animal agresivo, por ello busca poder para sobrevivir. Muchas veces los seres humanos buscamos como aplastar a los demás y enardecernos nosotros mismos porque nos creemos superiores a otros, porque muchas veces teniendo un título o algo, hacemos que los demás sean inferiores y nosotros nos creemos más o superiores que las demás personas. El principio de la inferioridad, Alfred Adler se enfocó en estos 3 principios, porque está la superioridad y la inferioridad. La superioridad es cuando nosotros nos creemos más que los demás y la inferioridad es el hombre que se siente incompleto y esto lo impulsa a analizarse, ¿sí? Este también tiene su ventaja y sus desventajas. ¿Cuál es su ventaja? Que nosotros podemos analizarnos a nosotros mismos y podemos decir si nosotros podemos llegar a ser más o podemos llegar a tener capacidades suficientes para obtener lo que nosotros nos propongamos. Pero también nos hace sentir menos porque sabemos que hay varios que están por encima de nosotros y nos hacen sentir así. Por eso muchas veces hay que analizarnos y decirnos, no, podemos lograrlo, estamos cumpliendo nuestras metas, es un escalón más, tenemos que subir muchos más para podernos no sentirnos inferiores a los demás. ¿Cuál es el principio del interés social? Que el hombre considera que la sociedad le hará más completo o superior. Sabemos que tenemos que agradarle más a la sociedad que a nosotros mismos y pensamos que si no le agradamos a ellos, nosotros tenemos todo lo de perder. Al contrario, si nosotros nos agradamos a nosotros mismos, vamos a salir adelante y vamos a superar todo lo que nosotros nos propongamos. Esta es una de las teorías que más me ha llamado la atención.
porque existen muchos casos de superioridad, inferioridad y interés social, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que vivimos o lo que hacemos. Desde mi quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Para mí, la personalidad es muy importante, ya que por medio de ella se definen muchas cosas del ser humano. Mediante su análisis se puede mejorar cualquier situación en la que se encuentre una persona. Eso nos ayuda como aprendizaje a hacer nuestra vida profesional, teniendo en cuenta que cada persona tiene diferente personalidad y que debe ser comprendida de la mejor manera posible para poderla llevar a cabo lo que nosotros nos propongamos como psicólogos. Es importante conocer mucho más sobre estas teorías, no solo de estos autores, sino de muchos más, para poder llegar a cumplir nuestro propósito como psicólogos en cuanto a la personalidad de los seres humanos. Esto es todo. Muchas gracias, profe. De verdad que me llevó un buen aprendizaje, más que un buen aprendizaje, creo que al estudiar cada uno de estos autores y personajes sobre la personalidad, valga la redundancia, me ha dejado una gran enseñanza y agradecida con usted por este espacio que nos brinda y muchas gracias.